Hola, bienvenidas al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché el de Barchi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en esta cuarentena virtual compartiendo con algunos compañeros y con algunos compañeros, compañeras de La Título en Trámite. En Zoom, a mi izquierda está Tomás Gulias. ¿Querés saludar? Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Todo bien? A mi derecha está Agustín Pipi Pipichelo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo andan todos? Qué lindo estar a la derecha. Abajo, a la izquierda está Juli Pulpeiro. Hola, ¿cómo andan? Buenas. Y a la derecha de Juli está Francisco González Charamonte, que se le tildó esto. No nos va a saludar. Se me No trabó. va a hablar. Bueno, ya va a aparecer. Ahí está, Fran, ¿estás ahí? No, ahí está. Acá estoy. Ahora Bueno, sí. al fin, sí, no, problemas de conectividad. Al fin le empezamos a poner cara a algunas cosas de La Título en Trámite, ¿no? Mucho podcast, ¿vamos a pero- jugar con video esto? No sé, ¿eh? ¿La jugamos? Bueno, no importa. Vamos a lo que nos trae hoy acá. Estuvimos charlando como sociólogos y sociólogas y sociólogos algunos temas y algunas cuestiones que nos iban apareciendo del comentario de nuestra tía sobre, a mí me parece que China hizo esto para destruir el capitalismo, es todo un plan macabro, y empiezan a aparecer, y no sé, charlémosle un poco, como algunos comentarios del sentido común sobre la situación a nivel internacional o de política internacional, y un poco la idea nuestra era reflexionar sobre eso, derribar algunos mitos, discutir un poco ese sentido común, empezar a incorporar algunos conceptos que nosotros usamos para hacer un análisis de lo que es la política internacional, a partir de lo que es la sociología política, y también a partir de eso hicimos algunas preguntas en redes para ver qué piensa nuestra audiencia al respecto de esto. Pipi. ¿Qué piensa nuestra audiencia? Y también algo que podemos contarle a nuestra audiencia es que estamos buscándole la vuelta a cómo hacer el podcast mientras nos extrañamos, básicamente. Porque Qué tierno. esto de laburar a la distancia quizás, no sé si va en contra, pero como que nos pone un poco en jaque a nosotros lo que teníamos pensado, que era como reunirnos y reflexionar, digamos, conjuntamente ahí en vivo. Pero bueno, le estamos buscando la vuelta y un poco, bueno, lo que decías vos, Fran, proponer temas relacionados con esto que estamos viviendo todos y quizás aprovechando que nuestra audiencia está como con más tiempo libre para escucharnos. Sí, un poco la idea ahí son dos cosas. Esto es como, estamos inaugurando una saga, si se quiere, me criticaron mucho por decirlo, pero lo voy a decir igual. Una saga de 3, 2, los que salgan, capítulos hablando de política internacional y este tipo de cosas, y las reflexiones que vayan saliendo, depende cuánto duren. Y también algunos, lo spoileamos un poquito, de vida cotidiana, de qué es estudiar en cuarentena, trabajar en cuarentena, tener hijos en cuarentena, que van a estar otros miembros de La Título en Trámite protagonizando esos episodios. No sé si alguien quiere comentar algo ahora en el arranque. No, me parece que está bueno seguir intentando pensar las cosas en conjunto y no estar tan en el individualismo de que me miro una peli, me hago la comida, como que yo siento que está bueno tener un poco de contacto con el exterior de esta manera y de lo que estamos pensando todo, bueno, ponerlo en común. Así que si bien no es lo ideal el Zoom, me parece que vale la pena el esfuerzo de poner en común estas cosas. ¿Quieren que empecemos con los comentarios de la gente? Pipi. Empezamos por ahí. Empezamos por la parte de China.
digamos, ¿qué le preguntamos a nuestra audiencia? Claro, empecemos por ahí, ¿no? Por el principio. Sí. Bueno, algo que le preguntamos a nuestra audiencia en Instagram, que nos respondieron a @título en trámite, es si pensaban que esto era un plan deliberado de China, que es un poco lo que decías vos en la apertura, ¿no? Cómo hay un discurso bastante importante, ¿no? Cuando empezó. De hecho, como que el origen del coronavirus es esto del tipo que hizo la sopa de murciélago, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y Trump llamando al virus chino directamente, así, sin carpa. Bueno, un poco sorprendentemente, lo que nos respondieron, un 48% de nuestros oyentes creen que no es un plan de China. Al punto tal que, por ejemplo, Patricio nos dice, ¿por qué tendría que ser un plan de China? O sea, ¿en qué le va a beneficiar? Bueno, me gusta eso de empezar a tener una categoría para medir, ¿ok? ¿Hay un beneficio para China o hay un costo acá, no? Creo que es una categoría para empezar a pensar qué está pasando. No sé qué piensan los demás. No, me parece que la clave es que aparece esta pregunta, alguien se lo pregunta porque China es China. Digo, si hubiera salido el virus de Guatemala, no estaríamos diciendo, Guatemala otra vez con sus movidas. Realmente habla también un poco de cómo nos estamos influenciados por el discurso yanqui, porque está eso, son los comunistas, son el enemigo, y me parece que eso, no vamos a ponernos a ver si el laboratorio de Wuhan lo hizo o no, sino ver por qué siquiera existe esa posibilidad de pensarlo, o esa conspiración que nos atrae y capaz que sí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para mí estamos hablando de esto porque China es China. Y a la vez, me parece, es interesante pensar que esta de China es solamente una de las versiones que circulan así en tanto sentido común, y como esta hay miles. En realidad, en vez de que lo crearon los chinos, fue que Estados Unidos había perdido una olimpiada militar, etc. Entonces, por ahí me parece que tenemos que empezar, por empezar a pensar cómo se construye y cómo se desanda todo ese sentido común, o todas esas formas que toma el sentido común, todas esas versiones. Sí, el régimen iraní está diciendo que fue obra de Estados Unidos, del gran Satán, como lo llaman ellos. Y bueno, claro, acá no nos llegó esa hipótesis, digamos. Yo en realidad lo primero que pensé cuando arrancó todo esto, dije, fueron los yanquis, porque de repente China estaba parada. Toda la industria china se frenó por un mes y pico. Entonces dije, esto no fueron los yanquis, en otra conspirativa, en otra teoría, que le mandaron un virus y le frenaron toda la maquinaria. Así que, qué sé yo. Sí, yo creo, aclarando un poco, en el marco de una guerra comercial de una escala que nunca se ha visto, ¿no? A nivel mundial. Y decir guerra comercial es decir, burdamente, no se pueden matar a tiros, entonces van a una guerra comercial, ¿no? Hay ahí una cuestión, en otra época se hubiera resuelto con una guerra mundial, ¿no? Lamentablemente. Pero creo que en ese marco también las cuestiones conspiranoicas aparecen siempre van a estar. Siempre está la gente que piensa que la Tierra es plana y demás, ¿no? Pero yo creo que a mí me surge una pregunta de discutir esto con, digamos, legos, si se quiere, con gente que no se dedica a la sociología, a las ciencias sociales, a las relaciones internacionales o a estos temas más de este estilo, que es, ¿importa cómo surgió o quién lo implantó, o importa más esto por ahí que Juli lo marcaba, ¿no? El discurso que se arma alrededor de eso y cómo se posicionan los gobiernos respecto al coronavirus? Digo, los gobiernos y los líderes a nivel mundial, como Juli citaba Irán, podemos citar China, Argentina, Brasil. Pipi al principio decía, Trump en su discurso habla del virus chino. Bueno, hay una intencionalidad política y hay una intencionalidad en el marco de una guerra comercial. Digo, hay que, para mí, más que preguntarse
che, ¿quién creó esto? Con lo cual ya es bastante difícil, ¿no? Porque es una especulación gigantesca decir, China armó esto, le mató a la mitad de bueno, no a la mitad de la población, pero es un poco rebuscado. Entonces, ¿importa eso o importa más ver los posicionamientos a nivel global respecto a lo sanitario, lo económico, lo político? Me parece que por ahí podemos empezar a introducir estas categorías para analizar algo desde ahí. Sí, yo pensaría, o les quería preguntar a ustedes qué pensaban, además del posicionamiento, si quizás esto no hace ver como qué tipos de estados, de Estado-nación, ¿no? hay detrás de todo esto. Por acá se empieza a ver, bueno, cómo responde. No sé si vieron hace 2 semanas cuando explotó todo en Nueva York, el gobernador de Nueva York, parece como que es demócrata, digamos. Sí. Entonces no tiene una buena relación con el gobierno central, al punto tal que en Estados Unidos toda esta cuestión de los respiradores estaba librada al mercado. O sea, el que más pagaba, el que más plata ponía, se llevaba los respiradores. Entonces, la discusión empezó porque un montón de respiradores no estaban pudiendo llegar a Nueva York, y el gobernador lo que decía es, bueno, el Estado central tiene que regular esto, porque si no nos vamos a matar entre estadounidenses para comprar un insumo necesario en esta pandemia. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de los estados que podríamos llamar, no sé, intervencionista, regulador, contra los de libre mercado? Además, por supuesto, lo que decías vos, Fran, del posicionamiento político. Es que yo no creo que es todo parte de lo mismo, es decir, primero inaugurás una categoría que es el Estado, que la sociología le ha dedicado bastante, ¿no? Al Estado, me parece. Y por otro lado, pienso que a mí cuando vos decías esto se me ocurrían muchas cosas, pero digo, Estados Unidos es un país, si vamos a hablar de esta situación en particular, que regula toda su política económica, sanitaria, educación, digamos, todo está regulado a través del mercado, digamos, ¿no? La presencia de un Estado central, benefactor, al estilo más, si querés, siglo XX de posguerra, ¿no? Como, si querés, populista, por decirlo de alguna manera, no es el modelo de política norteamericana y no es el modelo de gestión del Estado norteamericano. Es diferente. Ellos, entonces, cuando la centralidad tuya está dispuesta hacia el mercado en cualquier área, porque la política económica no es solo eso, sino que la política sanitaria también es eso, ¿no? Entonces, cuando, digamos, la clase que dominan Estados Unidos disponen que se ejerza de esa manera, empiezan a existir, me parece, estas tensiones. No, y aparte está bueno pensar que el Estado es mucho más complejo que hablar de Estado y punto, porque empiezan a aparecer estas cosas de un gobernador que hizo otra movida, un ministro que opina otra cosa. Lo que yo no sé es si pareciera que está apareciendo como una mayor aceptación a que el Estado se meta. Como que al que le parecía que no se tenía que meter, quizás ahora está pensando que sí. Pero no sé qué opinan ustedes, yo no sé si esto va a ser duradero o si esto va a traducirse en algo, porque yo no veo que haya una nueva... A ver, me parece que el marco en el que estamos es de neoliberalismo. No sé si están de acuerdo. Digo, los estados a partir de la década del 70 se han reconfigurado de forma tal que son neoliberales. Y la contracara parece ser una especie como de estado de bienestar, pero que ya no es, ya no corre, o ya no lo podés implantar así de manual. Entonces los problemas aparecen, ¿no? El mercado tiene mucho arancel, tiene tipo monopolios por doquier, como que me parece que hay que pensar, no sé, en esas categorías que hay que tipo picotear, porque si no... Creo que por ahí, antes de sentarnos a discutir eso, que sí, me parece perfecto, por ahí precisar un poco más lo que son los conceptos de neoliberalismo y, si querés, como antineoliberalismo o impugnación al neoliberalismo o, bueno, estado de bienestar, que es lo anterior, si se quiere, que es más o menos cómo se rige el mundo. Es decir, la mayoría de los países en el juego político internacional hoy juegan las reglas del neoliberalismo en algún punto, ¿no? Pero tal vez
si quieren, discutimos un poco qué es. Sí, tal cual. A mí hay un texto que me gusta mucho de un sociólogo que se llama Lloyd Wacquant, que siempre, para hablar de neoliberalismo, pienso en él, y se llama 3 pasos hacia una antropología histórica del neoliberalismo real. Se los recomiendo, después pasamos el link porque son como 15 páginas, un PDF totalmente amistoso, y que a mí me aclara mucho la cabeza. La primero que arranca por decir es que el neoliberalismo es un proyecto político y no económico. Hay un discurso bastante establecido que explica el neoliberalismo como esto, como el libre juego del mercado. Y el tipo lo que dice, no, bueno, hay una teoría como mucho más elaborada que tiene que ver con que el Estado no se retira, sino que se reconstruye. Y eso para mí es clave. Quizás un Estado retirado era el liberalismo, pero el componente de neo tiene que ver con que el Estado se desdobla y pasa a ser emancipador en lo que es la parte superior de la pirámide social, y la clase dominante puede jugar con sus activos, puede hacer sus movidas, y la parte baja de la pirámide empieza a ser acechada por un punitivismo mucho más duro o nuevo del que venía viendo antes. Y el ala penal empieza a ser central, y lo judicial también, junto con lo penal. Todo lo que es carcelario y todo lo que tiene que ver con la pena. No sé qué opinan ustedes de esta definición. Sí, yo me quedé pensando en lo que dijiste al principio, esto de como que estamos aceptando el Estado, ¿no? Como que, quizás dicho de otra manera, es como que hay manera sin Estado. O sea, hay manera ante estas situaciones de que no haya una decisión central que diga, bueno, cuarentena total. O sea, realmente, siguiendo con lo que vos decías del neoliberalismo, digamos, si es posible lo que decíamos antes, ¿no? Como que un Estado en Estados Unidos decide una cosa, el otro decida otra, y esté todo librado al mercado. A ver, por ejemplo, para mí en realidad, o sea, si bien acuerdo bastante con toda esta definición del texto que plantea Juli y demás, sobre todo en la parte más política que económica del neoliberalismo, todo eso, me parece que es una muy buena oportunidad toda esta crisis mundial, pandemia, etcétera, para empezar a revisar todos los conceptos con los que veníamos trabajando, sobre todo de la sociología, que es una disciplina que trabaja con conceptos bastante abstractos, y empezar a pensarlo de forma más particular. O sea, es imposible generalizar y decir, qué sé yo, tales países tienen estados neoliberales, tales países no, o tales países tienen, qué sé yo, una política más proteccionista, porque me parece que eso no solo es bastante particular de cada región, de cada país, de cada momento, de cada gobierno que tenga cada país. Por ejemplo, lo vemos por ejemplo, en Estados Unidos. Trump lo que venía haciendo era, por ejemplo, dentro del marco así un poco más neoliberal, si se quiere, pero a la vez venía teniendo una intervención muy fuerte en lo que es el comercio exterior. Entonces, hay variaciones y distintas formas que cada uno de los estados va tomando la política. O sea, la cuestión se va desarrollando de distinta manera. Entonces, es una buena oportunidad, sobre todo para la sociología, de empezar a desandar esos conceptos tan abstractos, tan estancos, digamos, y empezar a pensarlo de una manera un poco más, qué sé yo, más particular. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Parece que no es tan fácil hablar de el rol del Estado Nacional, el rol del neoliberalismo, etc. O sea, me parece que la sociología, además, tampoco puede empezar a aventurarse a pronosticar cosas, sino es más observar los procesos que vienen, inferir algunos patrones y las tendencias que se van tomando, pero tampoco caer en la especulación. Me parece la oportunidad de revisar algunos conceptos y también de empezar a hacer una cuestión un poco más seria de la sociología, que no es
predecir, digamos. Sí, a mí me parece que se puede ver explícitamente, capaz en este caso de Estados Unidos que está hablando Juli, cómo puede pensarse un Estado neoliberal. La respuesta de Trump al toque cuando empezaron a surgir casos fue: no hacemos cuarentena, nada. ¿Por qué? Porque la cuarentena detiene la economía. Entonces, en eso que decía Juli, que bueno, a las clases altas se les tiene acobijados, digamos, Trump lo que hace es, lo primero, cuidar la economía, y para eso no hacer una cuarentena. Y eso lo seguimos viendo porque todavía no, en su discurso, por lo que estuve leyendo, no se nota una cosa de decir, bueno, cerramos todo, y de hecho hace poco empezó a decir que ya se empezarían a abrir algunos estados para que la economía no se detenga, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es como algo concreto donde se puede ver esto que decía Juli y que decía vos también. Sí, igual esto de defender la economía, me gustaría pensarlo como decía Fran antes, pensarlo sociológicamente, y en este caso, ¿qué actores políticos quieren que se defienda la economía? Porque en realidad, ¿qué es defender la economía? Es que, y también lo enlazo con lo que decía Juli antes, ¿no? Cómo quizás este proyecto político, o el neoliberalismo entendido como un proyecto político, termina dándole libertad a los que básicamente dominan las cuestiones económicas, y que por lo general están arriba, digamos, ¿no? en lo que es la pirámide social. Sí, entonces como que hay que desentrañar eso, ¿no? Me parece. Creo que ahí estamos discutiendo, salieron muchas cosas, me parece, en distintos niveles un par de cosas, ¿no? Porque en un principio, volviendo a lo del neoliberalismo, yo creo que el neoliberalismo es el orden mundial establecido hoy por hoy. Y me gusta pensarlo de esa manera, porque son las reglas del juego. Hoy por hoy, el neoliberalismo son las reglas del juego. Y en Latinoamérica hubo un intento de impugnación durante los gobiernos, estos llamados gobiernos del giro a la izquierda latinoamericano, por la academia, ¿no? Donde se intentó por lo menos impugnar la lógica neoliberal. Creo que fracasó, ¿no? Lula preso, Evo Morales derrocado, bueno, y demás. Ya nos meteremos ahí. Y por otro lado, en la discusión del orden mundial entra la discusión del rol del Estado. Es decir, ¿qué tipo de Estado? Por eso, lo primero que dice Juli, que es lo que dice Joaquín, que es lo que creo que nos dice uno de nuestros oyentes también, es: el neoliberalismo es un proyecto político. Yo creo que eso es lo fundamental y lo nodal en esta discusión, y entonces todo el tiempo tenemos que pensar qué es un proyecto político, quién piensa un proyecto político y quién lo ejecuta. Y ahí Pipi introducía esto, es decir, actores político-económicos de jerarquía internacional, ¿no? En Estados Unidos, digo, ¿cuál es la carta de Donald Trump para ser reelegido? La economía. Él gana diciendo Make America Great Again. Entonces, ¿cómo va a parar el país? Siendo que es su carta, porque él está representando ciertos intereses que están pidiendo eso, más allá de la persona que después lo vote a partir de su discurso. Claro, estoy de acuerdo porque me parece que es eso, como neoliberalismo no como adjetivo de un gobierno, sino como orden mundial, y como podemos asumir mañana nosotros que vamos a tener que meter ahí, no es que podés hacer cualquier cosa. Y digo, Trump, cuando deja librado algo a la economía o al mercado, pone aranceles, digo, hace una cantidad de cosas para acobijar, como dijo Tommy, me gustó esa palabra, para acobijar al que quiere acobijar. No es que Trump tipo se eche una siesta y los demás andamos comerciando entre nosotros. Porque digo, con China hay guerra comercial, después Estados Unidos anda sancionando por doquier países, digo, sancionó Irán, ahora están pidiendo que levanten las sanciones a Siria, a Venezuela y a Irán, porque el Estado actúa, es eso, es lo que dice Juan, no es que se retiró, se convirtió en otra cosa y hace otras funciones. Y eso para mí está súper generalizado, como dice Franco. Sí, y desasociarlo también, o sea, desasociar también la cuestión neoliberal del clásico concepto del liberalismo, del libre mercado, sino que tiene que ver con
o sea, con eso del cambio de rol del Estado. Pues justamente, si ves el caso de Estados Unidos, justamente el gobierno de Trump lo que hace es intervenir constantemente en la economía, sobre todo ahora en época de pandemia. Lo que hace es no cerrarla, sino no dejar de inyectar toneladas de plata. El anuncio de reactivar la economía con $500 mil millones directo de la Reserva Federal. O sea, cambia el rol del Estado, no deja librado al azar, sino que es justamente un rol bastante interventor, digamos, del Estado. O sea, y ahí hay que pensar qué actores son los que impulsan las determinadas decisiones de ese Estado. Bueno, no, y me parece que esta doble cara de liberar por un lado es a nivel global, y es como la lógica del imperialismo, si queremos meter otro término ahí, pero es verdad, es así. De repente en tu colonia haces A y para tus ciudadanos americanos haces otra cosa. Bueno, creo que nos faltó, que estaba pensado para antes de la cuarentena, hacer un episodio sobre el concepto de clases sociales y el concepto de lucha de clases, o por lo menos de clase dominante, o digo que es un concepto, diría, uno de los 3, 4 propios de la sociología, pero cuando Fran, cuando Tommy, o cuando Juli y Pipi dicen esta cuestión de qué actores están representando, estamos hablando de un sector que es dominante en lo político-económico, y es un sector social, y ahí es donde el análisis de la sociología política aparece, ¿no? Si no, hacemos politología o análisis político. Digo, reconocer que hay un grupo y un sector social que tiene dominación sobre otros, porque tiene poder económico, de impugnación, de lo que sea, creo que es parte de este análisis que hacemos. Lo digo para aclarar estos términos, aparte incluí el término dominación, que también podríamos aclararlo, pero es importante pensarlo en ese sentido. Por lo menos yo creo que nuestra disciplina lo piensa así. Busca esas cosas para reflexionar. Y sí, yo estaba pensando cuando Juli explicaba el término de neoliberalismo. Para mí una de las características del neoliberalismo es el gran peso del sector financiero, por ejemplo. Y en este caso, no sé, es interesante. Cuando empezó a pasar esto en China, de repente las bolsas empezaron a caer, acá en Argentina también. Fue un desastre bursátil en todos lados. Y ahí de repente se prendieron todas las alarmas, porque la bolsa empezó a caer y ahí empezó a tomar acción Estados Unidos, me parece, con ese indicador, digamos. Cuando empezó a caer toda la economía, que en realidad la economía parece que fuera eso, y hay que ver si después de esto la economía sigue siendo solo el sistema financiero, o si se vuelve a una cuestión más productiva, no sé. Pero me parece que es parte del neoliberalismo desde los 70 para acá más o menos, el peso del sector financiero en la economía en general, que capaz antes no era tan marcado, no sé. Y también me parece que estas crisis dejan ver algunas cosas como esa, por ejemplo, que uno también centraba la cuestión, como decís vos, del neoliberalismo, asociarlo directamente a la cuestión del capital financiero, y también ver que la cuestión del capital productivo también sigue siendo parte de ese sector dominante, que no hay que pensarlo como un solo actor, sino un conjunto de actores que mantienen la puja, porque, por ejemplo, si uno piensa en esto del lobby por abrir la economía, de mantener activo, etcétera, también es parte de esas grandes empresas, y no solo de las grandes empresas, sino también de todo tipo de capital productivo que necesita, digamos, algunos con otro tipo de intereses un poco más amplios, transnacionales, etcétera, pero también de cómo está configurado el capital productivo en los distintos países, de todo tipo de empresas que necesitan producir y necesitan, digamos, seguir. Configura la forma social, esa forma de capital productivo, digamos, de tipo de empresas grandes, chicas, pero del trabajo como ordenador social, aunque eso también es otra cuestión que tenemos que poner en discusión. Es para un debate mucho más largo, que es parte de mis debates favoritos, pero bueno. Hay que pensar también eso de los actores de una forma un poco más compleja, me parece. Sí, también como entender que esto en este primer episodio nos centramos más en Estados Unidos y China,
y creo que podríamos seguir hablando, nos está quedando un minuto, un poquito más de un minuto, y por ahí podemos despedirnos acá y seguir con lo que, digo, son varias cosas. Tommy tiró algo ahí de, che, y si el nuevo orden mundial rediscute un poco la cuestión de producir más y especular menos, bueno, es una posibilidad que creo que barajan algunos países a nivel mundial. Digo, es algo que tenemos que discutir, pero quería decir esto, que es un actor social poderoso en un país puede influir en el resto de los países del mundo. Eso es la política internacional para mí. Es decir, los más poderosos del país más poderoso influyen en los más poderosos de los países menos poderosos. Sí. Y nos quedan bastantes cosas afuera, me parece que antes de cerrar para otro episodio quedarán Rusia, Europa, Irán, Medio Ahora, Oriente. en el que sigue, en el episodio 2 de la saga de la política. Y después los regionalismos, América Latina, Unión Europea, etcétera, también para un tercer episodio no es mala, ¿eh? Bueno, si yo les pregunto, ¿quiénes somos? La banda del título en trámite. ¿Y esto qué fue? Lo en trámite. Mi vieja quería una Mi vieja quería Un podcast de sociología.